Mi nombre es María Mercedes García Barajas, soy de Guadalajara, me dedico a ser maestra de primaria en la Urbana 781 de Zapopan. Soy maestra desde hace 19 años, un poco más, pero 19 años ya con la formalidad, y uno de los puntos que me encanta es la historia. Aparte de ser maestra, la historia es la que te marca tu origen, te señala tu punto de llegada y tu punto de partida, y cuando tienes conocimientos de tu familia, tienes conocimientos de tu comunidad, tienes conocimientos de tu historia de la localidad, entonces puedes tú conocerte más y sobre todo valorar tu identidad y tu cultura. En el año de 1921, mi abuelita, María Ercilia Villaseñor Pacas, nace aquí en este pueblo y en la década de los 40 se muda a Guadalajara a trabajar, porque decía mi abuelita que había mucha necesidad en la familia. Desde entonces mi abuelita se estableció en la zona de Guadalajara, casó con Crescenciano Barajas Villaseñor, tuvieron 8 hijos y de ahí pues parte la historia mía. Cuando mi abuelita vivía, porque murió a la edad de 100 años, siempre platicó historias de su pueblo. Marcaba su escuela de niñas que está aquí atrás, que también hablaba sobre la plaza, sobre algunas personas de Tlajomulco que fueron muy entrañables para ella, de su familia, también de su iglesia, porque ella fue evangélica. Y entonces esas añoranzas y esas anécdotas que englobaban toda su vida aquí en Tlajomulco, hasta la década de los 40, fue lo que motivó a escribir un libro de genealogía sobre la familia Villaseñor Pacas. Este trabajo lo hemos venido haciendo ya desde hace 4 años, trabajando las genealogías, actas de nacimiento, actas de bautizo, actas de defunción, documentos de primera fuente a través de una página que se llama Family Share. A partir de esta acumulación de datos, pues también se le agregó un apartado donde habla sobre esos temas que mi abuelita platicaba. ¿Cuáles eran? Pues la viruela, la influenza española que su mamá le platicaba. Su mamá fue Apolonia Pacas Ríos, quien casó con Rubén Villaseñor Chitala. Y entonces ese tipo de historias son las que están escritas en un libro que va a salir muy pronto, que se llama Tlajomulco, Grandeza e Identidad, y está dedicado a ella y a su hermano Elías Villaseñor Pacas. Hubo un espacio de querer saber más datos cuando ella fallece, porque se puso un poco, se interpuso la influenza, el COVID, y entonces se estancó el proyecto. Una vez que ya podíamos salir, me dediqué a venir a Tlajomulco cerca de 1 año y un poquito a entrevistar a algunas personas. Cuando entrevisté a estas personas, que era don José Juan Pedro Neri, Guadalupe Chitica Tacalo, Pedro Ornelas Rosas, Manuel Cedeño, Pedro Espanta Salguero, Flavio Parra Real, Manuel González y Ernestina Pacas Cedeño, me preguntaban ellos que si yo les podía dar del libro que se estaba escribiendo. Con la promesa de regalar el libro, se les dio este pequeño folleto a cada uno de los participantes de las entrevistas. ¿Qué es lo que se pregunta en las entrevistas? Pues recuerdos de Tlajomulco, esa cercanía que tuvieron ellos de su infancia, de sus abuelos. Algo interesante que me di cuenta al preguntarles de sus abuelos, me reconocían 1 o 2. Y esa inquietud me dejó un poco inquieta, porque decía, bueno, si estuvieron muy cercanos con sus abuelos, ¿por qué van desapareciendo sus nombres? No es nada que lo hagan con intención, simplemente que sus abuelos fallecieron cuando ellos eran muy chicos y entonces ya no se hablaba de ellos. Y eso es algo interesante en los pueblos. Cuando las futuras generaciones dejamos de escuchar las historias y anécdotas de nuestros abuelos, es a partir de ahí cuando empezamos a perder nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Y eso se debe porque
Ahorita en el mundo digital, la tecnología, nuestra mente se va desviando a otros temas y no nos enfocamos a esas reuniones de familia donde está el tío, la prima, la mamá y van platicando las historias de nuestros abuelos. Con el tiempo, esta dinámica familiar se va perdiendo. Ocasionalmente, hoy en este mundo moderno, nos juntamos más que en eventos sociales y a veces surge la inquietud de, oye, ¿y qué platicaba mi abuelo? Oye, ¿y cómo era mi abuela? Mientras esa dinámica persista, mantenemos viva las historias de los abuelos. Pero una vez que desaparezca, los abuelos desaparecen y sus historias y nuestra historia familiar. Por eso este libro, muy significativo para mí, que está trabajado desde la microhistoria, desde el trabajo de Luis González y González, el cual recomiendo un libro que fue base para orientar mi trabajo, que se llama Pueblo en Vilo. Si ustedes quieren realizar un trabajo de historia familiar, yo los invito a que lean Pueblo en Vilo, Luis González y González, para ir trabajando la historia familiar. Y se trabaja desde los elementos más básicos que tienes a la mano. ¿Qué son? Tus padres, tus abuelos si están todavía, o alguien cercano a ellos, los vecinos y gente conocida. Algo interesante que pasó aquí en Tlajomulco, que yo no había visualizado, era cuando empecé a hacer las entrevistas a estas personas, a estos grandes mujeres y hombres de Tlajomulco que están aquí en este librito. Lo primero que me preguntaban era, ¿de qué familia eres? Y esa pregunta a lo mejor uno no la toma en importancia, pero aquí sí, porque las familias en Tlajomulco tienen un arraigo de historia y a veces esas historias las vamos olvidando. ¿Cuáles son estas familias? Y son una parte importante de la cual debe el municipio o ustedes que están escuchando esta entrevista rescatar y no olvidarlas. ¿Qué familias son las interesantes de aquí? Pues tenemos apellidos como Chilaquito, Espanta, Dinero, Chitala, Santillán, Pajarito, Tatengo, Cholico, Tepanaguás, Macash. También tenemos a los Guzmán, que estas familias son los originarios del cacique Coyot, Jalteco, Neri, Coca, Hacha, Isidro, Cedeño, Pasilla, Tenamasteco, Tablón, Pacas, Juan Pedro, San Miguel, de Santiago, Sangotillo, Tacalo, Mundo. Esos son apellidos que están muy emparentados con las cuestiones de pueblos originarios, o sea, con las raíces prehispánicas. Y ya también tenemos apellidos muy españolizados, pero se establecieron en el siglo XVI aquí en Tlajomulco. ¿Cuáles son estos? Pues tenemos también a los García, los González, los Villaseñor, los Zúñiga, los Tejeda, los Ornelas, Luises, Rosas, Guevara, Barrera, Parra, Villegas, Real, Trujillo, Lares, Aragón, Rentería, Aro, Delgado, Ciordia, Borceguín, Cabrera. Y no quiero tampoco dejar de olvidar a otros apellidos como los Esquivel, Maraver, Pontanilla, Cabrera. Son apellidos muy propios de aquí del pueblo de Tlajomulco. Sin embargo, la dinámica con la cual se está imbuyendo este pueblo, con los fraccionamientos, el comercio, están olvidando también un poco las cuestiones de la agricultura y lo están transfiriendo a un aspecto industrial. Todos esos cambios de la dinámica social y cultural van haciendo que estas familias que tienen arraigo, tienen historia, se vayan desvaneciendo. Y eso nos toca, en mi caso, como fue muy particular con mi abuelita Ercilia Villaseñor Pacas, rescatar parte de la historia de ella, lo que platicaba y lo que se escuchaba en casa sobre su pueblo de Tlajomulco. Muy querido, muy entrañable, y hasta el último minuto siempre pidió que se le llevara su fruta de horno, su pan pinto, la birria de Mauro Gama, las tortillas que elaboraban y sus vecinas, las Márquez, las Rodríguez, y mucha historia que tiene en la calle Ocampo, que hoy ya se está haciendo en la calle comercial. Muy bien, y para aquellas personas interesadas en tener en mano esta obra, esta información, ¿cómo la pueden contactar? ¿Cómo la pueden encontrar? Este librito es una edición únicamente de 30 ejemplares, es una edición de autor,
yo la financié, yo la pagué, pero fue nada más para regalar a las personas que muy amablemente me dieron esa oportunidad de entrevistar. Cuando yo preguntaba a otras personas que encontraba todavía sentados en una silla, en un equipal o algo parecido en las calles de Tlajomulco, había quien me concedía, pero algo interesante que me decían estas personas era: ¿yo qué te puedo decir? Desvalorábamos, ellos mismos desvaloraban sus propias historias personales, sus anécdotas. Yo les decía, lo que usted me cuente es muy significativo. No, dicen, vete a la biblioteca, ve y busca, ya me daban nombres, busca a Octavio Guevara, a José Chávez, ellos sí saben de historia. ¿Yo qué te puedo decir? Y por más hincapié que les hacía y ánimo, había veces en que no podía yo contar con su apoyo, y hubo otros que sí lo hizo. Fueron pláticas de 15 minutos, charlas de 30. Don Pedro Ornelas, él sí, estuvimos hora y media platicando y tiene mucha historia, y al cual yo le agradezco mucho a don Pedro Ornelas. Algo también interesante que me di cuenta en las entrevistas, que los hombres eran más aventados a platicar conmigo, o una mujer, a cuestión de las mujeres que se sentían intimidadas, decían, no te puedo decir nada porque no tengo nada que platicar. Y también eso llega a un juego de género de que un hombre tiene más historia que una mujer, y no. Yo creo que hay mucha historia en las mujeres de Tlajomulco, las cuales están todavía en sus casas, están todavía dedicadas al hogar y cuidando a los nietos en este tiempo de vacaciones. Yo los invito a ustedes a que hagan también su trabajo como lo hice yo. Este librito es una edición de autor, ya no tengo ejemplares, este es el último que me queda, pero espero sacar una edición un poquito más, de más números, y con gusto en alguna presentación o dejándolos aquí con el señor que vende los libros aquí en la plaza en el mercado de Tlajomulco, a lo mejor por ahí los pueden encontrar. Sin embargo, más que leer, es la invitación a que ustedes escriban sus historias. Si no quieres escribir tu historia de familia, pregunta y consulta y charla con tus vecinos. Hay todavía mucha historia en Tlajomulco que se está rescatando y que todavía debemos de mantener viva. No la dejamos morir. El libro de Tlajomulco, Identidad y Grandeza, es un libro de genealogía de la familia Villaseñor Pacas. Es un libro de familia. También va a ser una edición de autor. Está contemplado ahorita, vamos en 350 páginas. Es un libro de muchas páginas. Entonces, es un libro prácticamente que se va a entregar a miembros muy cercanos de la familia Villaseñor Pacas. Entonces, si hay alguien que le interesara, pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo y hacemos una vaquita para que este libro salga un poco más barato, porque una edición de esa dimensión son caros. Está contemplado el costo de 500 pesos por la cuestión de hojas, impresión y pasta. Los libros en ediciones ya en una editorial son bastante caros. Cuando se hacen de manera de fotocopias, pues no tienen así, pero quiero una presentación bien hecha. Entonces, pues nos ponemos de acuerdo, pero prácticamente ese libro es familiar. El que sí puedo darles, regalarles y animarlos a escribir es este librito que se llama La Tradición Oral en el pueblo de Tlajomulco de Zúñiga, y parte de esas entrevistas de tradición oral. ¿Qué son las tradición oral? Son los diálogos, los discursos, las charlas que se hacen en todas partes, en la plaza, en el mercado, en tu casa, caminando del trabajo a un punto, a un destino, y es ahí donde surgen muchas historias. Hay un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur que dice, hacemos historia, hacemos la historia porque somos sujetos históricos. Nosotros desde el momento que estamos aquí somos ya de antemano sujetos históricos, sentimos, percibimos nuestro espacio, conocemos de política y hablamos de política, pero también conocemos nuestra religión, hablamos de religión, conocemos nuestra cultura y familia y hablamos de ellos. Y esta historia habla sobre estos personajes que les acabo de decir, don José Juan Pedro Neri, doña Guadalupe Chitica Tacalo, Pedro Ornelas, Manuel Cedeño, Pedro Espanta, Flavio Barra Real, Manuel González y Ernestina Pacas Cedeño, que nos hablan sobre que ellos vieron, conocieron, lo que comieron, porque Tlajomulco tiene una gastronomía importante. Ya se ha ido platicando sobre la gastronomía en libros como Tlajomulco Fuego Lento,
que va partiendo de historias de la gastronomía y muchas comidas de casa todavía se mantienen vigentes. Las historias más significativas que me platicaron todos ellos fue de que Tlajomulco ya no es como antes. Decía doña Lupe Chitica, igual que don Pedro Ornelas, igual que don Pedro Espanta, nos decían, Tlajomulco ya no es igual. Hoy hay mucho ruido, la gente ya no respeta los espacios. Decía doña Lupe Chitica, yo antes dejaba mi casa abierta y ni quien se metiera. Y si llegaba visita y nos sentábamos afuera con un equipal, una silla a platicar. Igual don Pedro Ornelas platica eso, dice, hoy dice, es mucho ruido, mucho escándalo. Dice, el Tlajomulco de antes era un Tlajomulco tranquilo, era un Tlajomulco feliz. Don José Juan Pedro decía, Tlajomulco antes era un pueblo jodido, la gente tenía hambre. Dice, pero el campo nos daba alimento, salíamos y cortábamos quelites, nopales, mezquites. Dice, y ahora eso ya no se puede hacer porque son construcciones las que hay y el campo se va perdiendo. Yo cuando le pregunté a don José Juan Pedro Neri sobre leyendas y tradiciones, porque hay una muy emblemática en el Cerro Viejo que habla del todo o nada, que también recomiendo un libro de La muerte de los Tlajomulcas, de Francisco Sánchez Flores, y le decía yo, oiga, ¿y leyendas? Y dice, esas no existen en Tlajomulco. Dicen una que hay allá en el cerro. Yo le conozco el cerro, dice, con los ojos cerrados, porque mi papá me llevaba a trabajar para allá. Y entonces esas historias que uno a lo mejor dice, ay, son historias importantes porque ellos las vivieron, ellos las presenciaron, ellos las sintieron y todavía las mantuvieron aquí y aquí. Me gustaría agregar en esta historia de Tlajomulco, animar a alguien más a escribir sobre el pueblo. Tlajomulco tiene mucha historia de la cual todavía falta rescatar, conservar, y algo que estoy observando es las familias antiguas. Esas familias se van mudando del espacio de aquí de la cabecera o de las localidades y entonces van perdiendo la conexión con sus orígenes. A esas futuras generaciones, a esos chicos de la primaria, de la secundaria y de la prepa, deténganse un poquito, apaguen su aparato de teléfono celular y siéntense a platicar con sus abuelos, más si son originarios de este pueblo, y escuchen sus relatos, escuchen su manera de expresarse. El día que no esté aquí su abuelo o su abuela, va a ser un momento de nostalgia, de quererlos volver a ver, a escuchar, platicar con ellos.